Aleluya. Hallelujah. Haré una oración. I will pray. Abba Kadosh, Abba Kadosh, en el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach, in the name of our Adon Joshua HaMashiach, por favor, háblanos please talk to us por medio de tu bendito Ruach through HaKodesh. your Raha Kodesh. No queremos oír palabra de hombre, We don't want to hear words of men. queremos oír tu preciosa voz. We want to hear your precious Toda voice. Yahshua, nuestro Mesías. Thank you so much, Joshua, or Messiah. Omen, be omen. Amen, amen. Siéntense, por favor, hermanos. Please take a seat, brothers. Su servidor, doctor Javier Palacios Celorio, Your servant, Dr. Javier Palacios Celorio, Roé de la Keilah Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Roe of the Kehila Joy and Peace in Tehuacán, Puebla, Mexico. En este momento están apareciendo en su pantalla In this moment on your screen are appearing los sitios en internet que puede usted consultar. our websites that you can check. Hay videos, audios, apuntes There are videos, audios, and study en notes varios idiomas. in different languages. Todo el material es gratuito. All the material is for free. Bájelo, cópielo, regálelo. Download it, copy it, and give it away. El tiempo es corto. Time is short. Vamos a ver un tema. We're going to see a teaching. Bendito es el nombre de Yahshua Mashiach, Blessed is the name of Joshua HaMashiach, del reino de los cielos, of the kingdom of heaven, del Malchut HaShamayim. the Malchut HaShamayim. Hace tiempo inicié esta serie. I started this series of teaching a time ago. De hecho, fue antes de la fiesta de Sukkot Indeed, it was before the feast of Sukkot del año pasado. of last year. Pero bueno, el Eterno nos va guiando qué es lo que necesita el pueblo escuchar. But the Eternal Father is the one that guides us and tells us what does the people need to hear. Ahora, Now, vamos a abrir nuestra Tanaj we're going to open our Tanakh en Apocalipsis 3. in Revelations 3. Vamos para allá Let's go there. y vamos a analizar varias cosas. And we are going to analyze different things. Esto es muy importante. This is really important. De hecho, Indeed, ya ministré los versos anteriores. I've already ministered the past verses. En este caso le titulé In this case, I title it, Columna en el templo de Elohim. Column in the Temple of Elohim. Entonces la esposa, So the bride, la novia, la Keilah, the Keilah, seremos columna en el templo de Elohim. we will be a column in the Temple of Elohim. Eso será en la Nueva Jerusalén. That is going to be in the New Jerusalem. Entonces dice Apocalipsis 3:12, So Revelations 3 verse 12 says, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Elohim y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Elohim y el nombre de la ciudad de mi Elohim, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Elohim, y mi nombre nuevo. Him that overcomes will I make a pillar in the temple of my Elohim, and he shall go no more out. And I will write upon him the name of my Elohim and the name of the city of my Elohim, which is the New Jerusalem, which comes down from the heaven from my Elohim, and I will write upon him my new name. Ahora, Now, la esposa the wife or the de bride Elohim, de of Yahshua, Elohim, Joshua, hemos recibido muchas promesas we have received a lot of promises, y una de ellas es esta, and this is one of them, ser columna. to be a pillar. Pero ¿cómo? ¿Seremos columnas en un How? templo Are we going to be a pillar como in our las temple? columnas que están deteniendo esta estructura? Like the ones that are holding this structure? No, no se refiere a eso. No, it's not talking about that. Bueno, pero vamos a ir desglosando el tema. We're going to be looking at this teaching. Hasatán, Hasatan, Yahshua HaMashiach le reprenda, Joshua HaMashiach rebuked him. siempre atacará a la esposa de Yahshua. He will always attack Joshua's bride. Ahora vamos a ver entre tantas cosas por qué ataca a la esposa de Yahshua, la novia. Now we're going to see why, in many other things, why he attacks the bride. Voy a recapitular algo de lo que ya hemos visto. I'm going to say some of the things that we've already seen. Recuerden que hablé de las 7 cabezas del dragón Remember that I talked about the 7 heads of the y dragon cómo cada una de esas cabezas atacaba a las Keilot de Asia. and how each one of them attacked the different Kehilot of Asia. Nosotros no somos la excepción. We are not the exception. Siempre va a haber ataques del enemigo. There are always going to be attacks from the enemy. Entonces, si tú recuerdas, So if you remember, al principio, at the beginning, con su cabeza, with his head, el dragón engañó. the dragon deceived. O sea, es una cabeza de engaño. It's a head of deceit. Y entonces hizo que la Keilah
So he made that the Kehillah pensara que sus obras thought that their deeds eran más importantes que su primer amor. were more important than their first love. Por eso Yahshua dijo, no olvides tu primer amor. That's why Joshua says, don't forget your first love. Entonces el diablo con sus cabezas So the devil with his head ataca a cada Keilah de alguna manera diferente. attacks each Kehillah in a different way. Ahora, pongan mucha atención. Now pay a lot of attention. En Asia, In Asia, ya lo ministré I've already desde hace ministered it tiempo, from a long time las ago. Keilot en Asia The different Kehillot in Asia, eran Keilot locales, they were local Kehillot, no mundiales. not worldwide. No había internet, There weren't internet. no había los medios de ahora. The ways that exist now, Rav Shaul llamado Pablo, tuvo que trabajar muy duro. Rav Shaul called Paul, he had to work really hard. No había aviones, There weren't any airplanes, etc. Entonces, etc. las Keilot eran locales. So the Kehillot, they were local ones. Entonces, cada Keilah era atacada por una cabeza del dragón. So each Kehillah were attacked by a head of the dragon. Y en el caso de nosotros, And in our case, somos una Keilah, we are a Kehillah. para gloria de Yahshua Mashiach lo digo, For glory- mundial. Joshua HaMashiach, I said it, we are worldwide. Entonces todas las cabezas del dragón So all of the atacan. heads of the dragon attack. Y entonces nosotros debemos de vivir en santidad plena And then we have to live in complete holiness para rechazar los ataques del dragón. to reject those attacks from the dragon. Bueno, la Keilah de Éfeso Well, the Kehillah of Ephesus entonces pecó committed a sin al poner su amor when they put por el esposo, their love for the pero husband en sujeción a sus obras. in suggestion to their deeds. Me imagino I qué imagine tanto oraban, How much they qué tanto prayed, ayunaban, how much they ir para fasted, acá y para allá en ministerio, here and there to their ministry, etcétera, etcétera. etc. Entonces pusieron eso primero So they put those que amar things a first, Yahshua. that to love Joshua. Es decir, que ya lo hacían rutinariamente. So they did it as a routine. ¿Por qué no decirlo? Habían caído en una religiosidad. Why not say they fall into religiousness? Por eso está escrito todo esto en Apocalipsis. That's why all of this is written in El Revelation. Eterno nos está previniendo de no caer en eso. The Eternal Father is preventing us to not fall into those things. Ahora, en el caso de la Keilah de Esmirna, In the case of the Kehillah of Smyrna, sufrió el ataque de la cabeza del dragón they suffered the attack of the dragon head con la aflicción with y con la affliction blasfemia. and with blasphemy. Entonces recuerden todo eso, eso ya está estudiado en los temas anteriores. So remember all of these things, this is already studied in the past teachings. Ahora, si tú recuerdas, So if you remember, en Pérgamo, in Pergamus, la cabeza que actuó the head that acted fue la cabeza de encantamiento. was the head of charm. Pongan atención, Pay attention. porque esa cabeza Because that es la que head más está actuando ahora. is the one that is acting more Pongan mucha nowadays. atención. Pay a lot of Entonces en attention. Pérgamo, So in la Pergamus, cabeza de encantamiento the head of charm es la que atacó esta Keilah. is the one that attacked this Kehillah. Pero ¿qué es esa cabeza de encantamiento? But what is that head of charm? Las falsas doctrinas Fake doctrines, les parecieron seductoras. they looked for them as seductive. Las falsas doctrinas les parecieron seductoras. Fake doctrines look for them as seductive. Y entonces una doctrina So a doctrine es, por ejemplo, el judaísmo. is, for example, Judaism. Entonces nunca vayas a negar a Yahshua. So never deny Se Joshua. les parecen seductoras They look seductive to them. vestir de cierta forma, To dress a certain hacer way, ciertas oraciones, to do certain prayers, hacer ciertos to rituales, do certain etc. rituals, etc. Entonces, esa cabeza de encantamiento So that charm head que atacó a la Keilah de Pérgamo that attacked the Kehillah of es la Pergamus que más está activa en estos últimos tiempos. is the one that is active the most nowadays. Ahora, Now, en la Keilah de Tiatira in the Kehillah of Thyatira, encontramos a Jezabel we found Jezebel propagando la doctrina de Hasatán total. spreading the doctrine of Hasatan totally. Entonces, ¿recuerdan la sinagoga de Hasatán? So do you remember the Hasatan synagogue? Entonces Jezabel hace fornicar, So Jezebel makes people fornicate, hace adulterar, to commit adultery, todo eso sexual. all of those sexual ¿Por qué? things. Porque es la doctrina cananita.
because it is the Canaanite doctrine. Y si tú recuerdas en Levítico 18, And if you remember in Leviticus 18, están los pecados de los cananitas. those are written the Canaanite sins. Por eso Yahweh Sebaot dice, That's why Yahweh Tsebaot says, no descubrirás la desnudez de tu próximo pariente, de tu pariente próximo. you're not going to discover the naked body of your son, of your relative. Eso es muy importante. That is really Entonces esta important. cabeza también So this head also está atacando, is attacking, pero la que más ataca es la de encantamiento. but the one that attacks the most is the charm one. Ahora, en Sardis So in Sardis, atacó la cabeza de muerte. the head of death attacked. Pero vuelvo a repetir, But I repeat again, todas estas cabezas del dragón all of these dragon heads atacan ahora a la Keilah mundial. attack now the worldwide Kehillah. En este caso, yo no puedo hablar por otra Keilah, In this case, I can talk about another Kehillah, pero sí tengo que ocuparme por la Keilah de gozo y paz, but I have to talk about the Joy and Peace Kehillah, lógico, mundial y local. of course, local and worldwide. Entonces es muy importante eso. So this is really important. Now, Para que lleguemos a ser columnas, so we can be a column el or templo de pillar Elohim, in the temple of Elohim. debemos de vencer todas estas We cosas. have to defeat all of these things, Porque si no vencemos todas estas cosas, esos ataques, because if we don't defeat all of these things, these no attacks, podremos estar como columnas en el templo de Elohim. we can be as columns in the temple of Elohim. Entonces, antes de que pueda efectuarse la unión matrimonial So before the marriage could happen con Yahshua HaMashiach, with Joshua HaMashiach, tenemos que vencer todas estas cabezas del dragón. we have to defeat all of these dragon heads. Ahora, solos no podemos, By ourselves we pero can't en do Yahshua it. HaMashiach sí podemos. But with Joshua HaMashiach we can. Y recubiertos de su bendito Ruach HaKodesh, And covered with his holy Ruach HaKodesh, ahora, now nosotros tenemos voluntad propia, we have our own a free and tenemos own libre will. albedrío. We have a free will. Entonces debemos de guardar la santidad en extremo. So we have to keep ourselves in holiness extremely. Entonces, podías revisar los temas anteriores So you can check the past del teachings reino de los cielos. about the kingdom of heaven. Ahora, Now, ¿qué debemos evitar? what do we have to avoid? Para empezar, uno, Just to start first, deteriorarse. to deteriorate, O sea, no ir hacia abajo, to not decrease, sino ir hacia arriba. but increase. Y dos, And second, no pervertirse. to not pervert yourself. Bueno, Well, si la persona se empieza a deteriorar, if the person starts to deteriorate, ya no guarda bien el Shabbat, por they don't ejemplo, keep the Shabbat well, for example, sus ojos no los controla they don't control their eyes, y anteriormente ya los controlaba, and they used to do it, entonces empieza a deteriorarse. so they start to get deteriorated. Y entonces, como número dos, So second, se va a pervertir. they're going to pervert Ahora, themselves. ¿qué es la perversión como What is tal en la perversion Torah? like that in the Torah? Es mezclar lo verdadero y lo falso. It is to mix the truth and the false. Entonces, por eso nos ha dado su Ruach HaKodesh, So that's why the Eternal Father has given us His Ruach HaKodesh, para discernir lo malo de lo kadosh. to see the difference in between the good Entonces, and the bad si la and the persona se kadosh. deteriora, So if the person gets deteriorated, se pervierte. it gets perverted. Y si se pervierte, And if it gets entonces queda perverted, ciega. that they get Ya blind. va a mezclar They're going to mix la verdad the truth con lo falso. with the false things. Explico, por ejemplo. I explain, for example, No vayamos para allá. we're not going there. En Isaías 40, In Isaiah 40, en el verso 22, verse 22, dice que Yahweh está sentado it says that Yahweh is sitting sobre el círculo de la tierra. in the circle of the earth. Entonces la tierra es redonda. So they are just round. La tierra no es plana. Earth is not Pero como la plane. persona está deteriorada But because that person is y deteriorated pervertida, and perverted, ya no ve más allá de su nariz. they don't see far away than their nose. Entonces se empieza a mezclar So they start to mix parte verdad part of y truth parte mentira. and part of Y lies. la mentira es de Hasatán. And lies comes from Satan. No necesitamos We don't need que por medio de los satélites that through satellites nos dijeran la tierra es redonda. they tell us Earth is flat. No, No. eso está escrito desde hace muchos años. That's written from years ago. Eso está en Isaías 40, verso 22. That is in Isaiah 40 verse Bueno, 22. ahora, So, ¿por qué well, se deteriora una persona? why does a person get Lógico, no guarda bien la santidad. They don't keep well holiness, Entonces se pervierte. so they get perverted. Ahora, no? atención. Attention.
Por favor, atención. Please ¿Cuántos attention. atienden? How much your attention? Cuando una persona se pervierte, When a person gets perverted, es eso, it's hermanos. like that. Está pervertida. It's perverted. Es decir, si alguien viene y me dice a mí, If someone comes and tell me, siendo mesiánico being o messianic, mesiánica, female or que la male, tierra es plana, that earth is es porque está flat, pervertido. it's because they are perverted. O sea, no tengo que leer más allá, I don't have to see further than ni that. siquiera el lenguaje corporal, Not even in your body language, de lo que ya expliqué alguna vez los miércoles. of what I already explained on Wednesday. No. Sino quiere decir que sus ojos But their eyes, están contaminados, they are contaminated. sus manos igual, Also their sus hands, pensamientos igual, their thoughts too, sus pies igual. their faith too. Y no, por lógica, And of course, no pertenece a Yahweh. they don't belong to Lo Yahweh. digo con todas sus letras. I said it with all of the Pertenece a letters. Hasatán. They belong to O sea, Satan. si alguien se te acerca, tenemos que tener mucho discernimiento We have to be really careful if y someone te gets dice, close to esto you es and así tells you, porque sí, this is like this because it is like this. pero no está en la Tanaj, But it's not in the no lo Tanakh. creas. Don't believe Esa it. persona está deteriorada. That person is deteriorated pervertida. and perverted. ¿Quedó claro? Is it clear? Ahora, Now, veamos esto. let's see this. Yahshua promete a los salvos Joshua promises to the saved hacernos columnas en el templo de Elohim. to make us columns in the temple of Lo acabamos de leer, We read that. pero vamos a releer nada más esta parte We're going to read again this part de Apocalipsis 3:12. of Revelations 3 verse Al que 12. venciere, He that overcomes, ¿qué venciere? what will Las overcome? cabezas del dragón, The dragon head, los ataques de Hasatán, hesitant attacks, las tentaciones, temptations, todo lo que es pecado. all of the things Al that que are sin. venciere. The one that overcomes. Por eso son los temas anteriores. That's why are the past teachings. Al que venciere, Him that overcomes, yo lo haré con columna en el templo de mi Elohim. I will make him a pillar in the temple of my Elohim. Entonces vamos a ir nada más por partes. So we're going to Vamos a go ir in parts. despacito para que vayan captando. We're going to go slow so you can Ahora, get it. Now, ¿Por qué los hace columnas why does he make his columns en el templo de Elohim? or pillars in the temple of Elohim? Por una sola razón entre tantas. For just one Oh, reason. una sola between razón. Many, but one. Porque no habían negado su nombre. Because they didn't deny their name. No habían his negado name. su nombre. They didn't deny his name. Entonces, So, si no negamos el nombre de Yahshua, if we don't deny the name of Joshua, ¿quién es Yahweh Sebaot? who is Yahweh Tzebaoth, Entonces seremos columnas en el templo de él. then we will lay pillars in his temple. Ahora veamos en Apocalipsis, Now let's see in Revelation 21, 21, en el verso 22. verse 22. Vamos para allá, por favor. Let's go there, please. Apocalipsis 21, Revelations 21, verso 22, verse 22. dice así. It says like this. ¿Ya lo tienen todos? Did you have it? Y no vi en ella templo, porque el Adón Elohim Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. And I saw no temple therein, for Yahweh, the Elohim Almighty, and the Lamb are the temple of it. Ahora, ¿cómo es esto? Now, how is it? Parecía que se contradijera la Tanaj. It looked as it contradicts itself. Bueno, a ver, Well, let's see. no habrá templo There would be no temple en la nueva ciudad, in the new city, porque Elohim es el templo because Elohim is de the temple ella. of it. Ahora, Now, ¿cómo es eso? how's that? Entonces vamos a hacer columnas en el templo, So we're going to be pillars in the temple, pero no hay templo. but there is no El temple. templo es Elohim mismo, The temple is Elohim himself, quien es Yahshua Mashiach, who is Joshua HaMashiach, porque ya hemos explicado mucho sobre eso. because we have explained a lot about Entonces it. vamos a entenderlo más claro So let's understand this clearly, si avanzamos un poquito más en el tema. and we go with the teaching. Bueno, vamos a empezar por partes. Let's go by steps. Para en primer lugar, no deteriorarse. First one, to not get Y deteriorated. por favor, no pervertirse. And of course, don't pervert. Porque si no, la Get persona perverted, because if ya so, no the discierne entre person, su mano derecha y su mano izquierda. they can see the difference in between their left and right hand. Causa una ceguera. They get blind. Mentes reprobadas Perfect minds de Romanos 1:28. from Romans 1:28. Bueno, Well, ahora vamos a ver esto. let's say this. ¿Por qué Why? o cuál For how? es el propósito Or which one de is the ser una purpose columna of being a pillar en la ciudad de la Nueva Jerusalén? in the city of the New O sea, tiene que haber Jerusalem? un propósito, There has to be a purpose, porque ya vuelvo a repetir, because no I es que repeat estemos again, como columnas it's not as if we are going to be as deteniendo el pillars, templo,
holding the temple. Ahorita voy a aclarar varias cosas. I will clarify it. Entonces, tiene que haber un propósito. So there has to be a Ahora. purpose. Now, Elohim, Yahweh, Elohim Yahweh, siempre explica he always explains en otras partes de la Tanaj in other parts of the Tanakh algo que es sombra o tipo de lo que estamos estudiando. something that is a shadow or kind of the things that we're studying. Entonces, en otras partes de la Tanaj So in other están parts of the otras, Tanakh, otras pistas, There are other clues, por así decirlo. just to call them like Bueno. that. Well, Yo les compartí un tema, amados Sahim, I share with you a teaching, beloved to him, el Ruach HaKodesh en nosotros. the Ruach HaKodesh in Es us. muy importante. It's really important. Entonces, el Ruach HaKodesh So the Ruach HaKodesh es el espíritu de verdad. is the spirit of truth. Recuerdan que hablamos espíritu de, Remember that we talked about espíritu spirit de, of, o spirit sea, of. eso ya está estudiado, no quiero entrar en ello. That's already started. I don't want to go in Entonces, it. Él es el espíritu de verdad. So he is the spirit of truth. Bueno, y nos fue enviado And it was sent to us para que Él nos guíe a toda verdad. so he could guide us to all truth. Entonces, si una persona se arrepiente de sus pecados So if a person regrets their sins y se guarda en santidad, and they keep themselves in holiness, no se deteriora. they don't get Y entonces, por lo deteriorated. tanto, no se pervierte. And therefore they don't get Porque perverted. persevera en Yahshua, que es Because la verdad. They stay in Joshua, who is the truth. Él es la verdad. He is the truth. Y Él nos envió su bendito Espíritu, And he sent us his Holy Spirit, su Ruach HaKodesh, his Ruach y HaKodesh, entonces nos guía a toda verdad. and he guides us to all truth. Pero si una persona se empieza a deteriorar, But if a person starts getting deteriorated, va a ir a perdición, they will go in the way porque of se va a pervertir, getting lost because they y are going to get entonces perverted. no va a entender ya nada. And then they are not going to understand anything. Ahora. Now, Para que podamos entender so we can understand lo que es ser una columna en el templo de Elohim, what it is to be a pillar in the temple of Elohim. si tú recuerdas cuando estudiamos la Torah, If you remember when we studied the Bereshit, Torah, Génesis, Bereshit, Genesis, estudiamos esto, we studied this, que Jacob erigió 4 columnas o pilares. that Jacob raised up 4 columns or pillars. Entonces Jacob levantó 4 columnas So Jacob raised up 4 columns, y él las levantó en diferentes ocasiones de su vida. and he raised them up in different occasions during his life. ¿Para qué? Why? Bueno, en cada caso In each case, fue un testimonio de la verdad, it was a testimony of the truth, un testigo de la palabra de Elohim. a witness of the word of Elohim. A ver, repito. I repeat, Jacob levantó 4 columnas o pilares Jacob raised 4 columns or pillars en todo lo que fue su vida, during his life, y en cada caso, and in each en cada case, columna, in each column, es igual a un testimonio de la verdad, it is the same as a testimony of the truth, un testigo de la palabra de Elohim. a witness of the word of Elohim. Ahora, hago una aclaración. Now I will clarify something. Elohim Yahweh Elohim Yahweh, no nos necesita he doesn't need us para apoyar su presencia to first to hold his presence o su gloria or his glory en la nueva ciudad in the new city o aquí mismo. or here. No, Él no nos necesita He doesn't need us para apoyar su presencia for us to hold his o presence su gloria, or his glory. ni en la nueva Jerusalén, Not in the New ni Jerusalem ahora que estamos aquí. or here that we are. Pero el Eterno nos toma en cuenta, But the Eternal Father counts porque on Él us es bueno. because He is Él good. es bueno. He is good. Tú no necesitas que tu hijo te alimente. You don't need your children to feed No, you. tú No. como papá You as a alimentas a tu parent, hijo. you feed your son or daughter. En pocas palabras, Just a few lo words. único que tú necesitas de tu hijo What you need from your children es la alegría que te da el verlo. is happiness that they brought to you when you see them. El Eterno es bueno. The Eternal Father is Y eso es lo good. que nosotros causamos en su corazón That's what we cause on His heart cuando le exaltamos con alegría en santidad. when we exalt Him with happiness and in holiness. ¿Se entiende? Do you Eso understand? está claro. That Ahora, is clear. entonces, aunque no nos necesita Él, Even that He doesn't need us, bueno, well, la novia the de Yahshua, bride of Joshua, ya la esposa, the wife, estará o estaremos is going to be, we will be allí there, en pie standing como un testigo viviente as a living witness de que su palabra ha sido puesta en nuestro corazón. that His word
word was put in our heart. Ahorita le van a entender mejor. You will understand it better as we Entonces go. nosotros en la Nueva Jerusalén So us in the New Jerusalem, estaremos de pie we will be standing como testigos vivientes as a living witness de su palabra of His word que Él puso en nosotros. that He put in us. De hecho, Yahshua HaMashiach Indeed, Joshua HaMashiach, dice, He says, vosotros seréis mis testigos. you will be my witnesses. Vosotros seréis mis testigos. You will be my witnesses. Es como si dijera, It's just as He says, vosotros seréis mis columnas. you will be my columns. No porque necesite que los sostengamos. Not because He needs us to hold Him. Tampoco la Nueva Jerusalén necesita de que nosotros sostengamos la gloria de Elohim. Not also the New Jerusalem, it needs us to No. hold the glory of Elohim. No. Pero no. columna, But column, para que se vaya entendiendo, so you understand, quiere decir testigo. means a witness. Tú estarás como testigo. You will be as a witness. Ahora, Now, ya di un poco de adelanto en otro tema, I already gave some of part in another teaching, pero bajará la Nueva Jerusalén but the New Jerusalem will come down, y entonces la esposa, la novia de Yahshua, then the wife, the HaMashiach, bride of Joshua HaMashiach, estaremos dentro de la ciudad we will be inside the city. y de las And naciones from the nations, llegarán a adorar, they will go to praise, pero tendrán que salir de la ciudad but they will have to go out of the city. y nosotros estaremos allí por la eternidad con Yahshua. And we will be there through eternity with Joshua. Eso lo voy a explicar con mucha amplitud en otro tema. I will explain that even deeper in another Bueno, teaching. Now, entonces, then, como una columna estaremos. we will be as a column. Ahora, hemos aprendido que la novia, We have learned that the la bride, esposa de Yahshua, the wife of es la Joshua, Keilah, is the Kehillah. sí, que se vistió de lino, Yes, they were fino, dressed of linen, puro, fine, pure, resplandeciente, shiny, para las bodas del Cordero. for the lamb weddings. Y son las acciones justas de los santos. And those are the right actions of the saints. Estoy or hablando holy. así porque hay muchos nuevos. I'm talking like that because there are many news. Bueno, entonces, New ones. So ¿cuáles son then, las acciones justas de los santos? which ones are the right judge actions of the holy ones? Guardar los mandamientos. To keep the Aquí commandments. estamos guardando el Shabbat Here we are keeping the Shabbat, y seguimos en la fiesta de los panes sin levadura. and we keep staying in the feast of the unleavened bread. Pero para eso no te tienes que deteriorar. O sea, si te deterioras, But for that you don't have to keep deteriorating. Como because número if dos, you te do, perviertes. second, you get perverted. no hagas eso. Don't do No that. hagas eso. No, No don't seamos do that. insensatos. Don't be a fool. No seamos malagradecidos con el Eterno. Don't be ungrateful with the eternal Father. Ahora, Now, nosotros estaremos como columna. we will be as columns. Ahora, una columna So a column, es inamovible, o sea, no se mueve. it can be moved. Una columna bien firme no se mueve. A really firm column can be moved. Entonces, se refiere aquí la Tanaj So here the Tanakh is referring a un to testigo a witness que no se mueve, that can be moved. que no se deja mover por ningún viento de doctrina. That doesn't let itself move for any wind of any doctrine. En la carta de Judas, In the letter of Judas, esa ya está en la página gozoypaz.mx that's already in the website joyandpeace.mx, y en el canal de YouTube Shalom 132. and the YouTube channel Shalom 132. Ahí explico que Judas I explained there that habla Judas sobre la apostasía. talks about people that apostate. Bueno, y entre ellos dice, se dejan de mover por cualquier viento de doctrina. And in there it says that they let themselves move by any doctrine, wind of doctrine, wind. Nubes sin agua. Clouds without Uf, water. estudia la carta de Judas. Study the letter of Judas. Esas personas Those persons, de las que describe Judas, the ones that Judas uno, describes, se first, deterioraron. they get Dos, deteriorated. se pervirtieron. Second, they got perverted. Tú no hagas eso. Don't do Mantente that. en santidad. Keep yourself in Mantente en holiness. santidad. Keep yourself in Entonces, holiness. una columna es inamovible. So a column can be moved. Es decir, no se mueve. It can be moved. Desde ahora From now, estamos predestinados we are predestinated para hacer columnas to be en columns el templo de Elohim. in the temple of Elohim. Ahora, ahorita voy a explicar más cosas I'll profundas. explain more deeper things in a Eso bit. quiere decir That means que si una persona aquí that if a person le here, dicen, oye, they tell them, hey, el Shabbat no debe de ser así, Shabbat shouldn't be like that. debe ser Shabbat lunar. It has to be Shabbat according to the moon. ¿Cómo? No lo sabía. How? I didn't know that. Ah, bueno, voy a guardar el Shabbat lunar. Oh, well, then I will keep Shabbat according to the moon. ¿Ese acaso será algún día columna? If that person is going to ever be a column, Oye, hey, ¿se
¿Se puede uno rasurar la barba y no pasa nada? Can we shave our beard and something will happen? ¿De veras no pasa nada? Are you sure that nothing happens? Pues me la voy a rasurar. Well, then I will shave. Oye, Hey, el calendario no es así. calendar is not like that. El calendario debe ser nada más solar. Calendar just has to be according to ¿Es the así? sun. Is it like that? ¿Cómo? How? Bueno, lo voy a guardar. Oh, well, then I will keep it like ¿Se dan that. cuenta? Did you see? Cualquier doctrina los mueve. Any doctrine moves them. Entonces no son como que van a ser columnas. How are they ever going to be a column? Si no son aquí, ¿cómo va a ser en el cielo? If they are not here, how are they going to be in heaven? Que he explicado que el cielo va a descender. That I have explained that heaven will come down. Esa es la nueva Jerusalén. That is the New Jerusalem. Entonces, una persona que con cualquier cosa So a person that with anything, se deja mover, they get moved, esa persona no será columna en el templo de Yahweh. that person is not going to be a column in the temple of Yahweh. Ahora, por favor, vamos a abrir nuestra Tanaj Now please let's open our Tanakh en Génesis, en Bereshit, in Genesis, Bereshit, en el capítulo 28, chapter 28. y vamos a ir hacia el verso 11. We're going to go to verse 11. Dice así, It says like this. Génesis 28, verso 11. Genesis 18, verse 11. Bueno, voy a leer desde el verso 10. From verse 10. Salió pues Jacob de Beersheba y fue a Harán. Amados, aquí que hablan inglés, Beloved, to him that speak English, ustedes pueden leer en su Biblia you can read in your Bible, Génesis 28, Genesis 18, del verso 10 from verse 10 hasta el verso 22. till verse 22. Eso es lo que yo voy a explicar ahora. That's what I'm going to explain now. Pero lo voy a leer en español. But it's going to be read in Salió Spanish. pues Jacob de Beersheba y fue a Harán y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras o rayapiedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. Y aquí una escalera, su escalera, que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles, malachim de Elohim, que subían y descendían por ella. Y aquí Yahweh estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Yahweh, el Elohim de Abraham, tu padre, el Elohim de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré para atraerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente Yahweh está en este lugar. Y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: Cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Elohim, subraya, casa de Elohim, y puerta del cielo, subraya, puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Eso se llama libación. Libación, en el verso 18, In verse 18, encontramos una libación de aceite. find an anointment of oil. Derramó aceite He sprayed oil. y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: Si fuere Elohim conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere para pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Yahweh será mi Elohim. Y esta piedra que he puesto por señal, subraya piedra, será casa de Elohim, subraya casa de Elohim, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Ahora, Now, bueno, ustedes ya conocen tal vez la explicación. well, you maybe already know the explanation. Entonces, So then, Jacob llega a este lugar, Jacob came to this place, pone unas piedras, went to that place, and he put some stones. recuesta para dormir He lays down to sleep, y tiene esa visión. and he had that Fue vision. un sueño, visión. It was a dream and a Y vision. dice que Yahweh estaba en lo alto de ella, And it says that Yahweh was on the top of it. Yahshua HaMashiach mismo. Joshua HaMashiach himself. Entonces, en este caso, So then in this case, fue una columna it was a column erigida en Betel. that raised up in Bethel. Ahora, ¿a qué se refiere esto? What does this mean? A la estatura completa. To the complete height? Sí, a la estatura completa Yes, to the complete height que Jacob
iba a alcanzar. that Jacob was going to get. Entonces él fue instruido por su He padre was instructed by his y por su parents madre and mother para buscar a esposa. that he should look for a wife. Además recordemos que la Torah marca And also let's remember that the Torah que says Jacob huía de Esaf. that Jacob was running away from Esau. Entonces Jacob se acostó a dormir, a descansar, So Jacob lay down to sleep, to y rest, tomó una piedra como cabecera. and he took a stone as pillow. Bueno, Well, la idea es esta. the idea is this one. La escalera, That ladder, cuando tú anotaste, subrayaste escalera, when you saw an underline under this se ladder, refiere al madero de Yahshua. it's referring to the timber Al of madero de Joshua. Yahshua. The timber of Joshua. No vamos para allá. We're not going there. En 1 Timoteo 2:5 In 1 of Timothy 2:5 dice que hay un solo mediador entre Elohim y los hombres. says that there's only one way in between men and Pero me gustaría que No, fuéramos, por amor a let's los go nuevecitos. there. For love to the Vamos a new 1 Timoteo, por favor, let's go please to 1 of para Timothy que ellos lo vean. so you can see it. Entonces, So then ya sabemos que Él se encarnó we know that he got in flesh, y vemos aquí en 1 Timoteo 2:5, and here in 1 of Timothy 2:5 porque hay un solo Elohim y un solo mediador entre Elohim y los hombres, Yahshua Mashiach, hombre. for there is one Elohim and one mediator between Elohim and men, the man Joshua HaMashiach. Recordemos que Él se encarnó, Yahweh se encarnó. Let's remember that Joshua got reincarnated. Eso He está bien got it. explicado en Yahshua es Elohim, That's explaining Joshua is en varios Elohim temas. in different teachings. Aquí expliqué hace muchos años I've explained this a lot of que aparece la time, palabra years, metanés, that appears the word que quiere maintenance, decir un mediador. that it's a mediator. Ahora, So cuando tú ves que el Papa de Roma when you see the Roman se dice Pope, pontífice, it's called a Pope, pues está blasfemando el nombre de Elohim, he's blaspheming the name of Elohim porque él se pone como puente because he calls himself as a entre Dios y los hombres. in between, as a way Pero in between men es and un absurdo Elohim. eso. But that's absurd. Bueno, Well, la idea es que Jacob the idea is that Jacob hace esta columna does this column porque escuchó la palabra de Yahweh. because he heard the word of Yahweh. Es decir, siempre hemos pensado So we have always thought, que estudia la palabra study the word o dile al Ruach HaKodesh que te hable, or ask the Ruach HaKodesh to talk to you. pero pensamos, sí, nos habla por medio de sus salmos But yes, he talks to us through his soul, y toda la Tanaj, and toda all la of the Biblia, Tanakh, all the Bible. pero la idea es que él sigue hablando a su pueblo. But the idea is to, Él nos sigue that he hablando. keeps talking to his people. He keeps Entonces talking escuchamos to su palabra. us. So we heard Y es que his ahorita voy a explicar algo word. profundo. I'm going to explain something Bueno, really deep. entonces, en So then, Génesis 28, in Genesis 8, volviendo 28, allá, going back there, entonces en el verso 16 on verse 16, dice que despertó Jacob de su sueño it says that Jacob awaked out of y his dijo, sleep, ciertamente Yahweh está en este lugar y yo no lo sabía. and he said, surely Yahweh is in this place and I didn't know. Recuerda que ellos conocían el nombre de Yahweh Remember that they knew the name of Yahweh desde Adán. since Adam. De hecho, ya lo estudiamos. We've already studied that. Bueno, Well, entonces Jacob recibió una revelación de Yahweh, Jacob received a revelation from Yahweh, quien es Yahshua. who is Joshua. Recuerda, Remember. escalera, Ladder, madero. timber. Escalera, Ladder, madero. timber. ¿Por qué? Why? ¿Por qué lo digo? Why do I say it? Porque esto está Because this en is Yohanan 1:51, in John 1:51. cuando Yahshua dice, ahora veréis, When Joshua says, now you will see, van a ver ustedes subir y bajar ángeles. you will see coming up and down angels. Entonces Yahshua HaMashiach mismo Joshua HaMashiach himself, es el que nos puede llevar al cielo, a los Shamaim. he is the one that can take us to heaven, to Shamayim. Bueno, Well, en pocas palabras, in just a few el words, Eterno mismo se hizo hombre. the Eternal Father himself, he made Eso a ya lo man. hemos estudiado. We've already studied that. Ahora, Now, Jacob recibió entonces una revelación. Jacob then Aquí received está. the revelation. Here it is. Entonces, de quien Yahshua sirve como puente So that Joshua entre el works as a hombre way pecador in between the sinner y man un Dios santo, and a holy God, un Elohim Kadosh. an Elohim Kadosh. Bueno, Well, entonces Jacob tomando las mismas piedras then Jacob taking those stones sobre las cuales había descansado su cabeza, with the ones he rested his head on, las erigió, las levantó he raised them up
como una columna. as a column. Ahora, ¿qué es esto? Well, what is this? Como testigo. As a O sea, la witness. columna iba a ser un testigo The column, it was going to be a de la witness estatura of the height que le había sido dada a Jacob that it was given to Jacob en ese lugar. in that place. En ese lugar. In that place. Ahora, Now, explico. I explain. La estatura que tú y yo logremos The height en that esta you tierra and I will reach in this earth será con el amor o con el amor que le sirvamos al Todopoderoso, is going to be by the love that we serve the Almighty, con una oración ferviente, with a fervent prayer, con ayunos, with fasting, con postrarnos, with praying, y con vivir una vida santa. to live in a holy life. Entonces se alcanza una altura espiritual. So we get a spiritual height. Yo lo he dicho, el ayuno, I've said it fast. sometemos la carne, We submit y crece el flesh, espíritu. and spirit grows. entonces aquí So here es de acuerdo a la estatura que logró Jacob. it's referring to the height that Jacob reached. La Tanakh dice que alcancemos la altura hasta el varón perfecto. The Tanakh says that we should reach the height until the perfect Ahora, man. pongan mucha atención porque es algo profundo lo que voy a explicar. So pay a lot of attention because it's something really deep what I'm No about es to explain. cábala It's not lo que les voy a Kabbalah, explicar. what I'm about to say. Miren, No. Estas piedras These stones que él levantó ahí that he raised habían there, oído they heard también also la palabra de Elohim the word of y Elohim, eran testigos. and they were witnesses. A ver, explico. I explain. El eterno Yahweh, The eternal Father Yahweh, él lanza su palabra. he sent his word. Moisés se atrevió a decir, Moses said, entonces he puesto de testigos al cielo y la tierra. then I have put as witnesses heaven and earth. ¿Recuerdan esas ministraciones? Did you remember those ministrations? ¿Cómo? ¿Acaso algo que no tiene vida puede oír? How is that? As something that doesn't have life. Te can vas a hear? asombrar de lo que te voy a You're decir. going to get wonder of Y what no es I'm going to Kabbalah. say. It's not Kabbalah. Sí, Yes. sí, Yes. sí, así es. Yes, it is like Sí. that. Yes. ¿Cómo? How? ¿Cómo? How? ¿Cómo dice usted eso, Roe? How do you say that, Roy? ¿Cómo calmas los vientos? Tú calmas los vientos. How do you calm wind? Ya lo expliqué. I've already explained Tenemos that. esa autoridad en el nombre de Yahshua We Mashiach. have that authority in the name of Vientos Joshua se HaMashiach. detienen Wind en el stops nombre de Yahshua HaMashiach. in the name of Joshua HaMashiach. Escuchan la palabra los vientos The wind listen the word. Sí. Yes. y se detienen. And they stop. Aleluya, Hallelujah. aleluya, Hallelujah. aleluya. Todo se somete a Él. Everything Todo se somete a Él. Everything submitted. Todo se somete a Él. Everything. Ahora voy a explicar otras Now cosas. I'm going to explain other things. Aleluya, apláudele bien. Okay. Suena más el agua. Bendito es el abacados. The sons of the Lord. This is the Abacadosh. Ahora Now, pongan mucha atención. pay a lot of Bueno, attention. entonces Jacob levanta la columna So Jacob raised that column de acuerdo a lo que él escuchó, according to what he pero heard. repito, But I repeat, a la estatura que que Yahweh le dio to the hate that Yahweh gave y que to él him, logró, and that he achieved, no por sus propios méritos, not by his own deeds, sino porque el Eterno tuvo compasión, but because the eternal Father had como lo compassion tiene of con him, nosotros. just as he had with us. Pero has recuerda, with us. tenemos libre albedrío. But remember that we have a free will. ¿Cómo es que se abrió el Mar Rojo? How did it happen that the ¿Cómo? Red Sea got open? Ahora, How? estas piedras These stones, entonces fueron testigos. then they were Oyeron la witnesses. palabra de Elohim. They heard the word of Elohim. Ahora, explico. Now I explain. Miren, Look, lo material material things, retiene el sonido, they keep the o sound. sea, lo retiene. They keep the sound. Si tú entras a una tienda donde vendan telas, If you go to a fabric store, vas a ver que se siente el ambiente diferente. ¿Lo has sentido? will feel that Sí. it feels the surroundings. Se siente feels diferente weird. el ambiente. It feels different. Bueno, entonces una tienda de telas Well, a fabric store, está absorbiendo todo el sonido. it's absorbing all the Por eso te sound. sientes diferente al ir caminando en la tienda donde hay puros rollos de telas. That's why you feel different when you are walking in the O sea, telas fabric para store. vestir. Fabric. Bueno, en alguna ocasión, In some occasion, bueno, en más de una ocasión, well, more than one, sucede esto. this happens. Si unas personas estaban hablando Some person they were talking en una tienda in a store
rodeadas de telas. surrounded by fabric. Están las dos personas. There are these two persons. Entonces, lo que hace el material So then what the material does, es, no estoy loco, I'm not crazy, aclaro, I es clarify that, absorber el sonido. is that they absorb the sound. Las personas se van. Persons that those persons Las leave, ondas de ese sonido the sound waves, suben. they go up. Hay un techo, hay un límite. There's a ceiling, there's a Entonces limit. suben. So they go up Y después descienden and then they go down, y se pueden volver a oír esas mismas voces. and you can hear again those voices. Y no son demonios. And they are no demons. Es algo increíble. It's something incredible. Explico de otra manera. I explain in another El way. eco. Echo. Tú te vas a una montaña You go to a mountain y gritas, and you shout, ¡ay! "I." ¡Ay, ay, ay, ay! Pero tuvo que rebotar el sonido para que tú lo volvieras a escuchar. And you hear it, and the sound ¿Verdad? had to come back ¿Es for así you o to no? listen it. Is it like that? Bueno, Well, la idea es esta. The idea is this Las one. piedras Stones fueron testigo de They la were palabra witnesses. de Elohim. of the word of Elohim. No es cábala, It's not es Kabbalah. algo más allá. It's something further. Mira, Well, look, no nada más entramos a esta tercera dimensión, we just don't go to this Con la third palabra. dimension with the word. no, entramos No. a la cuarta dimensión con la palabra de Yahweh. We go into the third dimension with the word of Yahweh. Ya lo expliqué, los demonios habitan en la cuarta dimensión. I've already explained that demons live in the fourth dimension. Y al tú dar la orden And when you give the en order el nombre de Yahshua in HaMashiach the name of Joshua para que HaMashiach salgan los demonios, for those demons to go out, estás interviniendo en la cuarta dimensión. you are going into the fourth dimension, Pero tú sigues en la tercera dimensión. but you stay in the third dimension. ¿Cómo explicas los viajes en el espíritu? How do you explain spirit troubles? Hay muchos profetas acá There are many prophets en la here Biblia. in the Bible, Y fui llevado en el espíritu. and they say, I was taken in my spirit. Bueno, es algo que tú tienes que experimentar también. Well, that is something that you have to feel. Y cuando es uno llevado en el espíritu, And when we are taken in our spirit, estamos en otra dimensión. we are in another dimension. No quiero entrar en muchos detalles, no sea que te vayas a confundir. I don't want to go deeper because I don't want you to get Yo confused. sé que hay gente madura acá y allá. I know that there are mature people here Pero and esto que estoy there. diciendo no es cábala, But this, what no I'm es saying, it's not ocultismo, Kabbalah, it's not no, occultism, no es esoterismo, It's not esotericism, no. es la verdad. It is the truth. Y hay muchas otras dimensiones más. And there are many more dimensions. Bueno, entonces Jacob levantó estas piedras Well, then Jacob raised those stones, y el Eterno, vamos a ver Yahshua qué dice. and let's see what Joshua said. Vamos por favor a Lucas. Let's go please to Luke. Vamos para allá por favor. Let's go there, Lucas please. 19. Luke 19, Y sí, ciertamente piedras and yes, certainly son stones, hijos, they are sons, sí, pero veamos lo que dice Yahshua. but let's see what Joshua says. Lucas 19:40. Luke 19:40. Vean cómo dice. Look how it says. Bueno, llegó él When he y came, estaban went, mencionando el nombre de Yahweh. and they were mentioning the name of Yahweh. Bendito el rey que viene en el nombre del Adón Yahweh en el 38. And 38 says, "Blessed be the king that comes in the name of Yahweh." Entonces el 39, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. And 39 says, "And some of the Pharisees from among the multitude said unto him, Master, rebuke those respondi- disciples." And he answered, Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. and he answered and said unto them, I tell you that if they should hold their peace, their stones would immediately cry out. Ahora atención, Now attention. yo dije, si unas simples personas, I said that if just any person, no estoy actuando con irreverencia, no, I'm not talking with irreverence, no. dos simples personas To any one person hablando en una tienda, talking in a store, dejan las ondas del sonido, they leave those sound waves. Sube. They go up, baja, they go y down, después se vuelve a oír las mismas voces, and then you can hear again y, those y voices. repito, no son demonios. I repeat, there are no Cuanto más demons. el Todopoderoso cuando habla, How much more the Almighty when He talks? cuando habla. When He talks, Entonces tú dirás, pero ¿cómo? Si es algo inanimado. you would say, how is that? tiene If vida. that is something inanimated, it doesn't have a Pero life. escuchan y obedecen. But they listen and they obey. Las piedras se partieron Stones, they cuando got murió burned. Yahshua. When Joshua died, ¿Es así?
Is it like Y that? entonces, dime si no sintieron el dolor. So tell me if they didn't feel the pain. Es que la palabra del Todopoderoso, eso es el Todopoderoso. It's that the word of the Almighty is that the Entonces, las palabras, Almighty. las piedras, oyen. So the stones heard, Tú dirás, Roe, ya no estudia usted. Me vas a decir como Rab Shaul, and you're going to tell me just as Rab tanto Shaul. leer ya lo volvió loco. So Pero no. much reading they drive you crazy, No, but no, 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 es que es real eso. It is true. That Es is real real. eso. That is real. No le dijo a Moshe, dile a esa piedra que brote agua y brota agua. Didn't he tell to Moses, talk to that stone and Hay the water will cantidad go de out? ejemplos And en he la did it. Tanaj. There are plenty of Y examples no in es the Tanaj. cábala, And they are aclaro. not Kabbalah. Lo aclaro de una vez. Clarified that now. Entonces, los objetos inanimados So those inanimated objects, retienen sonidos. they keep sounds. Pero aquí está hablando de la palabra de Yahweh. But here it's talking about the word of Yahweh. Ahora, ciertamente también en la Tanaj, So certainly also in the Tanakh, piedras significan hijos. stones means child Ahora, or sons. esas piedras Those stones, habían oído la palabra de Yahweh. they heard the word of Yahweh. Bueno, Well, y si los seres humanos if human beings hubieran fallado, failed, o si tú y yo fallamos en anunciar la palabra de Yahweh, or if you and I, we failed in announcing the word of escucha Yahweh, lo que voy a decir. listen what I'm about to say. Estas piedras These stones hablarían. would talk. ¿Estoy loco? Am I No, crazy? No. no, No. no, No. no. Si tú y yo fallamos, If you and I, if we si fail, tú llegas a pecar y apostatas, if you commit a sin, y if you fornicas, y apostate, adulteras, and you commit etcétera, fornication and adultery, lo siento etc., por ti. I'm sorry for you. pero estas paredes, estas piedras, But these walls, these stones, hablarán la palabra de Yahweh. would talk the word of Para Yahweh. él nada es imposible. For him, there is nothing impossible. Por favor, tenemos que irnos a otro nivel más espiritual. We have to go in a different, more grown spiritual Entonces level. entenderás que es you would una understand niñada, una niñería, That it's childish cosa de niños, hacer la shonjara. to be gossip, to do lashon Estar hara, en chismecitos de comadres. to be gossiping in between your Eso friends. no es para nosotros. That is not Al menos for us. no es para mí. At least it's Tengo not for otras me. cosas más importantes que pensar. I have more important things to think Como about, esto. just as this, Como esto. as this. Entonces, a ver, y tú igual. And so do you. Ahora, entonces los objetos inanimados So inanimate objects, retienen sonidos. they keep sound. Bueno, si tú no hablas, las piedras van a hablar. So if you don't talk, stones will. Ahora, Will. repito, las piedras habían escuchado la palabra de I Yahweh. repeat that stones heard the word of Yahweh. Entonces, esas piedras pudieron haber clamado la palabra de Yahweh. So those stones, they could have cried out the word of Bueno, Yahweh. vimos que Jacob We saw that Jacob, levanta la columna de piedra he raised a column of y stones, fue un testigo and it was a de la witness palabra of the word de Elohim. of Elohim. Perdóneme que utilice este término, vitalizada, I'm sorry that I'm using this term, but vitalized. porque ungió la piedra Because he anointed Con that aceite. stone with oil. y es un símbolo, And that is a el symbol, aceite oil, del Ruach HaKodesh. of the Ruach HaKodesh. Yo no me estoy contradiciendo. I'm not contradicting O sea, myself. no esperemos Don't wait que si derramas aceite, por fuerza tenga que venir Ruach HaKodesh. that if you put oil in something, No, it by no. first Pero has to aquí come to Ruach veamos HaKodesh. esto. But here let's see this. Se unge a las personas, pero no a las piedras. We anoint people, but not stones. Pero aquí Jacob ungió la piedra. But here Jacob anointed that ¿Te stone. das cuenta? Did you see? ¿Por qué se te manda a ungir tu casa? Why did we command to anoint your En house? primer lugar, se te unge a ti con aceite. First of all, we anoint you with oil. Ya lo estudiamos, nos vamos para allá. We already studied that. We don't go there. En Marcos 6, 12 y 13 In Mark 6, 12 and 13, dice que saliendo los apóstoles says that apostles went away. predicaban que los hombres se arrepintiesen, They preached the men to Echaban their fuera repentance. demonios. They kicked out demons. ungían con aceite They anointed with y los oil. enfermos eran sanados. And sick people, they were Bueno, healthy. ¿qué estaba haciendo Jacob? What does Jacob Estaba was doing? declarando, He was declaring, esta será casa de Elohim. this is going to be house of Lo Elohim. acabamos de leer. We read that. Esta será casa de Dios para los que todavía no son muy nuevecitos, muy nuevecitos. This is the house of God. For Pero you that you sí, are really new la with it. casa de Elohim. House of Elohim. Entonces, So a ver, en la casa de Elohim In the house of Elohim, encontramos la palabra we can find the word y su Ruach HaKodesh. and his Ruach HaKodesh. Ahora, el Eterno le plació levantar este Mishkan. The Eternal Father wanted to
raised this esta Mishkan, congregación, this congregation, para que tú vengas, so you can come, escuches la palabra, you listen the word, te vuelvas un testigo, you become a witness, llegues a ser una columna en el templo de Elohim. and you get to be a column in the temple of Y Elohim. lógico, primero tienes que ser ungido con el Ruach HaKodesh. And of course, you first have to be anointed with the Ruach HaKodesh. Entonces, vimos en Génesis 28 So we saw in Genesis que 28 esta primera columna la llamó Betel, that this first column, he called it eso, Bethel, casa de Elohim. house of Elohim. Entonces, la Keilah de Filadelfia So Philadelphia's Kehillah, se le prometió todo esto. this was promised A to ver, it. vamos otra vez a Apocalipsis 3, Let's go back there to Revelations 3, 12, perdón. 12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Elohim. Him that overcomes will I make a pillar in the temple of Elohim. Entonces recordemos, So let's al que remember, venciere todas las cabezas del dragón. the one that overcomes all the dragon heads. 1, 2. First, Para eso second, no te deterioras. for that you don't No get te deteriorated, perviertes. you don't pervert yourself. Y entonces So el then, Eterno te hace una columna, the Eternal Father makes you porque makes eres you a un column testigo inamovible or a pillar because you're a witness that can't be moved, de que crees en la palabra de Elohim. that you believe in the word of Elohim. Entonces la estatura que alcanzó Jacob So the height that Jacob reached fue muy importante, was really, really important, y esa estatura la podemos lograr and we can achieve that si tú y yo nos lo proponemos. if we get that as a goal. Ahora, hay otras cosas sobre los dones y a quién unge y a quién no unge el Eterno. There are other things about gifts and who doesn't the Eternal Father anoints. Pero veamos esto. But let's Vamos see a 1 de Corintios 13. Let's go to 1 Corinthians 13. Vamos a 1 de Corintios 13 1 Corinthians y 13, vamos a ver el verso 12. verse 12. Ahora, Now, búsquenlo por favor. look for it, please. 1 de Corintios 13, verso 12. 1 Corinthians 13, verse 12. Dice así: It says like this. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. For now we see through a glass darkly, but then face to face. Now I know in part, but then shall I know even as also I am known. Entonces, a ver, So then, recuerda que esto era un espejo de metal, remember that it was a metal mirror. no era como los espejos de ahora. It wasn't as the mirrors that now are Entonces, nowadays. en ese precioso día, So in that precious day, me refiero a la boda con Yahshua Mashiach, I'm referring to the wedding with Yahshua HaMashiach. conoceremos como somos conocidos. We will know as we are known. ¿Cómo es eso? How's that? ¿Cómo? How? Ahora, mira, Look, escucha bien. listen carefully. Son diferentes ópticas. There are different ways to see things. Yo le he dicho a los hermanos que vienen de fuera, I've told the brothers that come from other por ejemplo, en parts, este caso a las fiestas, in this case to the feast, dime qué crees que haga falta en la congregación. tell me what do you think that this congregation needs? Lógico, fuera de Shabbat. Of course, out of Shabbat. ¿Qué crees que, Roe, como que hace falta un foco allá, Maybe, etcétera, Roe. más luz acá? A light bulb is Lo- lacking here or more light there. Qué bueno que me lo dices y lo anoto, Good for you. Thank you for telling me, and I take notes of it. porque nuestros amados hermanos traen otra óptica. Because our beloved brothers, they have another way to see things. Los que estamos acá, The ones that we are here, a lo mejor ya nos acostumbramos a que en cierta área esté oscuro, un poquito oscuro, maybe we got used to certain places to be a little darker, y tal vez no hemos puesto atención para poner un foco. and maybe we hadn't paid the attention to put a light bulb Es un there. ejemplo. It's an example. O es también como el orgullo. Or maybe it is like pride. El último que se da cuenta es el que lo tiene, The last person that notices it is the one that has it, como el mal aliento. just as bad breath. Entonces, es eso. A ver, It is like cuando that. hablé sobre el lenguaje corporal, When I talked about body language, muchas veces la persona somos cartas abiertas, dice la Tanaj, the Tanakh says that we are open letters, independientemente primero de los dones del Ruach HaKodesh, independently, of course, from the gifts of the Ruach pero en la HaKodesh, manera como saluda a una persona, but in the way a person cómo says mira, hi, the way cómo they look, sonríe, how they cómo smile, mueve las cejas, how they move cómo their se eyebrows, sienta, how cómo they se pone de sit, pie. how they stand up. Es una carta abierta. It's an open letter. Bueno, Well, entonces voy a explicar esto y termino. I will explain this and I'll finish. Hemos logrado una estatura We have reached a height
pero no sabemos qué estatura hemos alcanzado. but we don't know which height we have reached. Lo explico de otra manera. I explain another way. Muchos oran mucho Many pray a lot, y eso está bien, yo oro mucho. and that's good. Hay I que orar pray mucho. a lot. We have to pray a Sí, lot. es una delicia. It's a delight. Hay que ayunar. We have to fast. Sí, yo también ayuno, Yes, I also fast, etcétera. Bueno, etc. ahora Well, hay que guardar la santidad. we have to keep holiness. Sí, claro. Yes, of course. Pero ni tú, ni tú, ni tú, ni yo But neither do you or no me. sabemos, hermanos preciosos, We don't know, precious qué brothers, altura hemos alcanzado. what height we have reached. Podemos decir, ese hermano es muy kadosh, muy espiritual. We can say that brother is really spiritual, O really esa kadosh. hermana, esa hot. But that sister, that Ahot, Pero solamente Yahweh sabe but only Yahweh knows qué estatura hemos alcanzado. what height do Hemos we alcanzado. we have reached. Veamos 1 Corintios 13:12. Let's see in 1 Corinthians 13, verse 12. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. For now we see through a glass darkly, but then but then face to face. Now I know in part, but then shall I know even as also I am known. Ahora voy a dejar la administración hasta acá So I'm going to let the administration to here, para continuar el día de mañana, so we can keep tomorrow. pero going yo estoy tomorrow. seguro But I'm sure que esta bella noche de Shabbat that this beautiful night of te Shabbat, vas a gozar. you're going to rejoice. Cuando estés cenando, When you're having your dinner, seguramente vas a platicar con otros hermanos y hermanas. probably you're going to talk about it Y with vas a your decir, brothers and sisters, and you're going to say, Nunca había pensado eso. I've never thought ¿Qué about it. significaba ser columna? What did it mean to be a Ahora column? ya entendiste algo. Now you understand a Y bit mañana about it. más And tomorrow even entenderemos more. más cosas. We will understand more things. Entonces, en pocas palabras, So in just a few words, ser columna es ser testigo to be a column is to be a witness, inamovible. and that can't be moved. Una columna fuerte A strong que column no se deja mover por nada. that can't be moved by anything. Guarda tu Tanakh, guarda tus apuntes. Keep your Tanakh, your study notes, Entonces, no nos dejamos mover por ninguna doctrina del diablo. so we don't let ourselves be moved Firmes by en any Yahshua. doctrine of the devil. Firm in Y Joshua. seremos columnas en el templo de Elohim. And we will be columns Porque in Él the es temple of bueno. Elohim, because he is good. Aleluya.